Hola, buenos días. Espero que se encuentren todos muy bien. Bienvenidos a la clase número 5 del curso de productos derivados. El día de hoy vamos a ver el tema de opciones y solo para recapitular, lo que hemos visto hasta ahora dentro del curso ha sido la introducción a los derivados en el primer video. Vimos los forwards y los futuros, que fueron los primeros tipos de derivados que analizamos en el video número 2. En un video número 3 vimos las curvas de tasas de interés. En el número 4 vimos los swaps, que son el tercer tipo de derivados que estudiamos. Y ahora, por último, en el video número 5 vamos a ver las opciones, que va a ser el último tipo de derivados que vamos a estudiar en este curso. Y pues bueno, les había dicho que iba a ser un único video para cada una de las unidades. Sin embargo, en el caso específico de las opciones, tenemos varios métodos para la evaluación o la determinación de los precios de este tipo de instrumentos. Tenemos el de árboles binomiales, el modelo Black-Scholes, la simulación Monte Carlo y por último tenemos un tema que es un poquito independiente a la forma de evaluación, sino que es más bien en cuanto a coberturas. Entonces, este video lo voy a dividir en varias partes. La primera parte de la clase 5 va a ser este primer video donde vamos a ver la introducción y las clasificaciones de las opciones, los supuestos y precios límites, la paridad put-call y vamos a cerrar el video hasta una aproximación al precio de una opción, que va a ser la idea de cómo vamos a estar determinando el precio. Y a partir de ahí vamos a tener videos independientes para el de árboles binomiales, para el modelo Black-Scholes, simulación Monte Carlo y por último letras griegas. Y todos esos videos van a seguir formando parte de la clase número 5. Entonces, pues vamos a empezar. Las opciones van a ser, igual son productos derivados, son un tipo de derivados en los cuales la persona quien es tenedora de la opción adquiere el derecho, más no la obligación de comprar o vender un activo en el futuro. Estamos hablando de que siempre son productos que tienen un activo subyacente, principalmente acciones en este caso, ¿no? Entonces vamos a tener dos tipos de opciones. Las opciones call son las que otorgan el derecho a comprar un activo concreto, que va a ser el activo subyacente, a un precio concreto, que le vamos a llamar precio de ejercicio, a una fecha futura, que va a ser el vencimiento. Por otro lado, las opciones put otorgan el derecho a vender un activo concreto, que va a ser el activo subyacente, igual a un precio de ejercicio que va a estar determinado en una fecha futura, que va a ser el vencimiento. Entonces, de entrada, esos son los dos tipos de opciones que nosotros vamos a estar trabajando, las opciones call y las opciones put. El precio de strike también es conocido como el precio de ejercicio y se trata del precio especificado en el contrato para la compra o la venta del activo, que en este caso es este mismo precio de ejercicio que se está mencionando aquí. Vamos a tener igual una clasificación para las opciones de acuerdo a su realización. Este tipo de contratos se van a poder dividir en dos, que son las opciones americanas y las opciones europeas. Las opciones americanas son las opciones que pueden ser realizadas en cualquier punto del periodo de la opción, incluyendo la fecha de vencimiento, mientras que las opciones europeas solo se pueden ejercer únicamente al momento de la terminación del contrato. Es decir, las opciones americanas tienen la opción de terminar de manera anticipada el contrato, que sería pues, ejercer la opción. Y en cuanto a las posiciones que podemos tomar, manejamos las mismas. Vamos a tener la posición larga y la posición corta. Entonces, la posición larga nos dice que quien compra una opción tiene derecho a comprar o vender el activo subyacente en el futuro. Mientras que cuando se toma una posición corta, quien vende o emite la opción tiene la obligación de vender o comprar el activo subyacente a la otra parte. La posición corta, en este caso, en este tipo de instrumentos, va a recibir una prima que va a ser el precio de la opción a cambio de asumir esta obligación, mientras que la posición larga es la que va a pagar dicha prima o dicho precio de la opción. Entonces, en total, vamos a poder tomar 4 posiciones en los contratos de opciones. El primero va a ser una posición larga en una opción call. El segundo va a ser una posición larga en una opción put. El tercero va a ser una posición corta en una opción call. Y la última va a ser una posición corta en una opción put.
Entonces, esas son las combinaciones que pues, nosotros podemos tomar en cuanto a las posiciones y los tipos de opciones. Vamos a ver un ejemplo. Consideremos un inversionista que compra una call europea con un precio de strike de 100 pesos para comprar 100 acciones de Cemex. El precio actual de la acción es de 98 pesos y la maduración del contrato es a 4 meses. El precio de esta opción es de 5 pesos. Entonces, en esta gráfica nosotros podemos ver cómo sería el desempeño de la ganancia, en este caso del inversionista que compró la call, al momento de el vencimiento del contrato, que es dentro de 4 meses, dependiendo de cuál sea el precio spot. Lo que me dice esto es que hoy en día, la acción vale 98 pesos. Y como compramos una call, entonces tenemos el derecho de comprar un activo a un precio concreto que va a ser este precio. Entonces, dentro de 4 meses, nosotros tenemos la opción de comprar la acción de Cemex por 100 pesos, cuando hoy cuesta 98 pesos. Y por tener este derecho, nosotros pagamos 5 pesos. Entonces, en esta gráfica, dependiendo de cuál sea el precio de la opción, perdón, de la acción de Cemex dentro de 4 meses, va a ser nuestra ganancia. Si el precio está por debajo de 100 pesos, entonces no vamos a ejercer la opción y lo que tendríamos pues sería una pérdida de los 5 pesos que fue lo que pagamos por esta opción. Por otro lado, si el precio de la acción de Cemex está por arriba de 100 pesos, que es el precio de strike, que es a partir de aquí en adelante, entonces ya tendríamos cierta utilidad porque sí estaríamos ejerciendo la opción. La idea es que como es mayor que 100 pesos el precio actual, pues entonces nosotros lo estaríamos comprando a un precio menor, que es el de 100 pesos, y entonces tendríamos un cierto rendimiento, ¿no? Si está dentro del rango de 100 más 5 pesos, entonces ahí solamente estaríamos recuperando la prima que nosotros pagamos por esa opción, mientras que si la acción cuesta por arriba de 105 pesos, entonces ya estaríamos generando una utilidad verdadera después de descontar el precio de la opción, porque pues ya estaríamos recuperando tanto, bueno, estaríamos vendiendo por debajo del precio verdadero y estaríamos recuperando los 5 pesos que invertimos. Ahora, por otro lado, consideremos una put europea en donde el precio de strike es de 70 pesos para vender 100 acciones de FEMSA. En este caso, supongamos que el precio de la acción de FEMSA el día de hoy es de 65 pesos. El contrato tiene un vencimiento a 3 meses y el precio de la opción es de 7 pesos. Entonces, en este caso va a ser como lo inverso al caso anterior. Si el precio spot al finalizar el contrato dentro de los 3 meses es menor a los 70 pesos del precio strike, entonces estaríamos generando una ganancia, mientras que si es mayor a los 70 pesos, entonces vamos a elegir no ejercer la opción y lo único que estaríamos perdiendo pues es los 7 pesos de la prima que se pagó, que es lo que se alcanza a ver en esta gráfica. Entonces, como en la put vamos a vender el activo, si nosotros estamos estableciendo un precio de ejercicio de 70, entonces nos convendría que el precio spot al finalizar el contrato fuera menor, porque así nosotros estaríamos vendiendo a un mayor precio del que está y estaríamos generando la ganancia. Y de nuevo, en el rango de 70 pesos menos 7 pesos, que es esta parte de la diagonal que se ve aquí, lo que estaríamos haciendo es recuperar la prima o el precio de la opción que se pagó y a partir de que la acción cueste por debajo de los 63 pesos, entonces ya estaríamos generando una ganancia verdadera porque estaríamos vendiendo más caro de lo que está. Mientras que si el precio es mayor, entonces pues ahí vamos a elegir no ejercer el contrato y lo único que haríamos pues es tener una pérdida de los 7 pesos que pagamos por la opción. Entonces, esa es la dinámica de cómo funciona este tipo de instrumentos, ¿no? Dependiendo de cuáles sean las condiciones al momento de la finalización del contrato y dependiendo de si es una opción put o una opción call, nosotros podemos elegir si sí vamos a comprar y vender o si no vamos a comprar y vender y asumir únicamente la prima que se pagó. Entonces, de acuerdo al activo subyacente, las opciones más comunes que podemos encontrar en el mercado son opciones sobre acciones, opciones sobre tipos de cambio, opciones sobre índices, opciones sobre futuros, o sea, sobre contratos de futuros,
y opciones sobre criptomonedas que actualmente igual están teniendo cierta relevancia en dicho mercado, ¿no? Entonces nos vamos a concentrar principalmente en las opciones sobre acciones, pero también vamos a tener las fórmulas para evaluar el precio de los otros tipos de activos subyacentes, según sea el tipo de contrato, ¿no? Sin embargo, pues sí vamos a estar centrados un poquito más en el análisis de las opciones sobre acciones, que son las más comunes que podemos encontrar. De hecho, en Nextder tenemos opciones sobre acciones. Entonces, en cuanto a la notación, vamos a emplear la siguiente terminología. La C minúscula va a ser la prima o el valor de una de una opción call europea. P minúscula va a ser la prima o el valor de una opción call americana. Las mayúsculas, tanto de C como para P, van a representar lo mismo, va a ser la prima o el valor de una opción, ya sea call o put, dependiendo del caso, pero ya sería para el caso de las americanas. O sea, las letras minúsculas van a representar el precio de las call y put europeas y las letras mayúsculas van a representar el precio de las call y put americanas. S0 va a ser el precio spot del activo subyacente en el periodo cero, es decir, cuando se está iniciando el contrato. K va a ser el precio de ejercicio o precio strike y ST va a ser el precio spot del activo subyacente al tiempo T, es decir, al finalizar el contrato principalmente. No digo, aquí T pues puede ser variable, no puede ser un mes después, 2 meses después o hasta que termine el contrato, ¿no? T va a representar pues el tiempo de vencimiento de la opción en años y R va a ser la tasa libre de riesgo compuesta continuamente para una inversión que madura en T años. Ahora vamos a tener el término de liquidación y beneficio de una opción y este va a depender, o la forma en cómo nosotros lo vamos a calcular, va a depender de la posición que se esté tomando en el contrato. Entonces, si nosotros tomamos una posición larga en una call, el payoff o la liquidación sería el máximo entre 0 y el precio spot menos el precio de ejercicio, que esto pues estaría determinando si estamos ejerciendo o no estamos ejerciendo, ¿no? O sea, si no ejercemos, pues es 0, y si ejercemos es esta diferencia. Luego una posición larga en una put, pues va a ser el máximo entre 0 y el precio de strike menos el precio spot al momento del vencimiento, que sería el caso contrario. En la posición corta, sería el negativo del máximo entre 0 y la diferencia del precio spot al momento del vencimiento menos el precio de ejercicio, mientras que en la posición corta de la put sería el negativo del máximo entre 0 y el precio de ejercicio menos el precio spot. Entonces aquí el payoff o la liquidación no está contemplando el monto que se paga por la opción, sino que simplemente es como el beneficio bruto por haber participado en este contrato, ¿no? Ya a lo que se le suele llamar beneficio, ya es la parte neta, ok, de lo que nosotros generamos de ganancia en el contrato, a eso todavía le tenemos que impactar lo que costó. Entonces aquí, en el caso de las posiciones largas, son quienes pagan las primas, entonces se descuenta el valor de la prima, mientras que en la posición corta son quienes reciben las primas, entonces a la prima se le descuenta el payoff que haya generado el contrato, ¿no? Entonces, esas son las dos variables que vamos a estar empleando para la evaluación de las opciones. El payoff, que no contempla el concepto de las primas, y el beneficio, que ya contempla o impacta en el resultado el costo de la opción. De acuerdo a su payoff o a su liquidación, vamos a tener una clasificación para las opciones. Las clasificaciones son in the money, at the money y out of the money. Entonces, perdón, ignoren esta corta call aquí, no va. Entonces, para una opción call, se dice que es in the money si el precio de spot al vencimiento es mayor que el precio de ejercicio. Para la opción put, se dice que es in the money si el precio de strike es mayor que el precio de spot al vencimiento. Es decir, las opciones in the money es cuando generalmente se ejercen y se genera cierta ganancia a partir de esos contratos. Las opciones que se clasifican at the money es cuando el precio de ejercicio es igual, el precio spot al vencimiento es igual que el precio de ejercicio, es decir, el payoff es 0 y no se está generando ni ganancia ni pérdida.
Y las opciones out of the money es cuando no se ejercen, que es cuando no nos favorece. O sea, cuando en el caso de la call sería cuando el precio spot al vencimiento sea menor que el precio de ejercicio, y en el caso de la put sería cuando el precio de ejercicio sea menor que el precio spot al vencimiento. Ahora, en esta tabla vamos a ver el efecto que tiene el incremento de cada una de las variables que pueden afectar el precio de una opción, y aquí tenemos el listado. Entonces, tenemos el precio spot al final, al vencimiento, que es ST, el precio strike, que es K, el tiempo de maduración, la volatilidad del activo subyacente, la tasa libre de riesgo y los dividendos. Entonces, lo que nos dice esta tablita es que dependiendo de qué tipo de opción estemos, un incremento en la unidad de cada una de estas variables, este va a ser el efecto que tiene sobre el precio de una opción. Por ejemplo, si estamos en una call europea y tenemos determinado precio, si el precio spot al vencimiento incrementa una unidad, entonces el valor de esa call va a incrementar también. Si el precio de strike se incrementa en una unidad, el valor de la call va a disminuir. En cuanto a la maduración, cuando tiene signos de pregunta, significa que no hay evidencia de cuál es la relación, de si aumenta o si decrece, ¿no? Seguimos en el caso de la call europea. Si la volatilidad incrementa, el precio de la opción incrementa. Si la tasa libre de riesgo incrementa, el precio de la opción incrementa. Y si los dividendos incrementan, el precio de la opción disminuye. Entonces, dependiendo de cuál sea el tipo de opción que nosotros tenemos, va a ser el efecto que va a tener cada una de estas variables, que son las que juegan un papel importante dentro del pricing de las opciones. Ahora, ¿qué supuestos vamos a necesitar? Para este tipo de contratos vamos a asumir que hay participantes en el mercado, tales como grandes bancos de inversión, sobre los cuales las siguientes afirmaciones van a ser verdaderas. No hay costos de transacción, todas las ganancias de las negociaciones están sujetas a la misma tasa de impuestos, es posible dar y pedir prestado dinero a la tasa libre de riesgo, y los participantes están listos para tomar oportunidades de arbitraje si es que las hay. De nuevo, la idea del pricing de las opciones es con argumentos de no arbitraje. Entonces, por eso es que hay este supuesto aquí. Vamos a tener límites sobre los precios de las opciones. No pueden valer cualquier cosa, ¿no? Dependiendo del tipo de contrato que tengamos, vamos a ver cómo se va a comportar esos límites. Entonces, para las opciones call, tanto americanas como europeas, este tipo de opciones le dan al tenedor el derecho de comprar una acción a cierto precio, sin importar lo que pase. Entonces, nunca va a poder valer más que la acción, el precio de la opción. Por lo tanto, el precio de la acción es un límite superior. O sea, el valor de la opción call, ya sea americana o europea, siempre va a tener que ser menor o igual que el precio spot del activo subyacente al momento del inicio del contrato. Si esto no se cumpliera, un inversionista fácilmente podría hacer arbitraje libre de riesgo al comprar una acción y vender una opción call. Entonces, esa es una restricción que sí o sí se tiene que tener. Para las opciones put, tanto americanas como europeas, estas le dan al tenedor el derecho de vender una acción a cierto precio, no importa qué tan pequeño sea el precio de la acción. Entonces, en ese sentido, el precio nunca puede ser mayor que K, el precio de ejercicio. En este caso, la limitante que vamos a tener es que el precio de la put, ya sea americana o europea, tiene que ser menor o igual al precio de ejercicio. Para el caso de las opciones europeas, sabemos que al momento de la maduración del contrato, la opción no puede valer más que K, porque ese es el precio strike. Entonces, por lo tanto, no puede valer más que el valor presente de K. Es decir, en este caso de las europeas nada más, P tiene que ser menor o igual que K traído al valor presente, ¿no? Que estaríamos utilizando la tasa libre de riesgo y el tiempo de maduración T del contrato. Si lo anterior no se cumple, un inversionista podría hacer arbitraje al vender una opción e invertir las ganancias a la tasa libre de riesgo. Para las calls de acciones que no pagan dividendos, vamos a ver cómo se va a comportar el tema del límite inferior.
Para una call europea sobre una acción que no paga dividendos, el límite inferior va a estar dado por S0 menos K, menos el valor presente de K. Entonces vamos a ver un ejemplo numérico. Supongamos que S0 vale 20. Es decir, el precio de la acción hoy, al inicio del contrato, es de 20. El precio de ejercicio va a ser de 18. La tasa libre de riesgo anual es de 10% y la duración es de un año. Entonces, en este caso, nosotros podemos calcular esta expresión que nosotros tenemos aquí, que nos está dando el límite inferior del precio de la opción. Calculando esto, llegamos a 3 pesos con 71 centavos. Ahora bien, la idea, o sea, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ver si esto no se cumpliera, o sea, si no se cumpliera que el límite inferior del precio de la opción es esto, vamos a ver cómo podríamos generar o hacer arbitraje. Entonces, consideremos, ya vimos que el precio, el límite inferior del precio es de 3.71. Ahora vamos a considerar una call europea que cuesta 3 pesos, o sea, es menor que esta cantidad. Un inversionista puede vender en corto una acción y comprar la call. Entonces tendría un ingreso de 20 pesos menos 3 pesos, que sería igual a 17 pesos. Y si este ingreso lo invierte a un año al 10%, entonces crecería a 18.79. Al final del año, la opción expira. Si el precio es mayor que 18, el inversionista ejerce la opción y cierra su posición corta y entonces tendría una ganancia de 18, o sea, de la diferencia entre 18 pesos con 78, que fue lo que ganó, menos los 18 pesos de el precio de la opción, perdón, del precio, sí, de la opción. Y eso sería de 0.79. Ahora, por otro lado, si el precio de la acción es menor que 18, la acción es comprada en el mercado y la posición corta se cierra. Entonces el inversionista gana aún más. Por ejemplo, pensemos que la acción vale 17 pesos, entonces la ganancia en este caso sería los 18.79, que fue lo que creció el dinero que invirtió, menos lo que costó la acción, en este caso, que fue estamos suponiendo que fue de 17, entonces sería un peso de 79 con 79 centavos, ¿no? Entonces, tenemos que si el precio de la opción es menor a esto que estamos estableciendo como límite inferior, entonces podemos hacer arbitraje. Para dar un argumento más formal o para generalizar este efecto que acabamos de ver, vamos a considerar dos portafolios. El portafolio A, que es una opción call europea, más una cantidad igual al valor presente del precio de ejercicio. Y el portafolio B, pues va a ser una acción, ¿no? Sobre el activo subyacente. En el portafolio A, si se invierte el capital a la tasa libre de riesgo, este va a crecer acá. Entonces, si al final el precio de ejercicio es mayor que K, la call se ejerce en su maduración y el valor del portafolio A va a ser justamente el precio spot del activo en ese momento. Si el precio spot al momento del vencimiento es menor que el precio de ejercicio, entonces la call expira porque no la vamos a ejercer y entonces el portafolio va a valer únicamente K, por lo que al tiempo T, el portafolio A va a valer el máximo entre ST y K, dependiendo de cuál sea el caso. Ahora bien, el portafolio B vale ST al tiempo T. Por lo tanto, el portafolio A puede valer tanto como B e incluso puede valer más que B al vencimiento de la opción. Entonces, bajo ausencia de arbitraje, se debería de cumplir que el precio de la opción más el valor presente de K, del precio de ejercicio, debe de ser mayor o igual a S0. O bien, despejando, tendríamos que el precio de la opción debe de ser mayor o igual que S0 menos el valor presente de K, que es igual justamente lo que teníamos aquí. Entonces, ese es como el argumento formal de cómo se genera este límite inferior, considerando que no debe de haber arbitraje, ¿no? Y pues bueno, dado que lo peor que puede pasar es que la opción no se ejerza, su valor no puede ser negativo, lo que significa que el valor de C también debería de ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, al final, el límite inferior para el precio de la call sería, tendría que ser mayor o igual al máximo entre la diferencia que acabamos de ver
y 0, ¿no? En el caso de que no se, para considerar el caso de que no se ejerce la opción. Ahora, para el caso de las puts, vamos a hacer algo similar. En este caso, se nos dice que el límite inferior va a ser el valor presente del precio de ejercicio menos S0. Entonces, de nuevo, con un ejemplo numérico podemos ver cómo haríamos arbitraje en este caso. Consideramos que el precio spot al inicio del contrato es de 37 pesos, el precio de ejercicio es de 40 pesos, la tasa libre de riesgo es de 5% anual y la duración es de medio año, perdón, aquí es 0.5 años, es medio año. Entonces, en este caso, si nosotros calculamos cuál debería de ser este límite inferior, nos da que es de 2 pesos con 0.1 centavos. Entonces, vamos a ver, consideremos que existe una put europea cuyo precio es de 1 peso, ¿no? O sea, menor a lo que estamos estableciendo como límite inferior. Entonces, aquí el inversionista puede prestar la cantidad de 38 pesos por 6 meses para comprar una put y la acción. Al final de los 6 meses, el inversionista tiene que pagar esta cantidad, que sería el valor futuro de los 38 pesos que prestó. Si el precio de la acción está por debajo de 40 pesos, el inversionista va a ejercer la opción de vender la acción a 40. Entonces, con esto paga el préstamo y obtendría una ganancia de esta diferencia, ¿no? Los 40 pesos que obtuvo de la opción menos el pago del préstamo y nos da 1 peso con 0.4 centavos. Ahora, si el precio de la acción es mayor que 40, el inversionista no ejerce la opción, la descarta, vende la acción y repaga el crédito, obteniendo una ganancia mayor. Por ejemplo, si la acción costara 42 pesos, entonces la ganancia sería de los 42 pesos que obtendría de vender esa acción, menos los 38.96 que tendría que pagar del préstamo, y eso le daría una ganancia de 3 pesos con 0.4 centavos. Entonces vemos que si el precio es menor o igual que este límite que estamos, perdón, menor que este límite que estamos dando, entonces se puede generar arbitraje. Por lo tanto, necesitaríamos que sea mayor o igual a esta cantidad para que haya ausencia de arbitraje. De igual forma, podemos argumentarlo de manera formal. Aquí consideraríamos los siguientes dos portafolios, ¿no? El portafolio C, que es una put europea más una acción, y el portafolio D, que va a ser una cantidad igual al valor presente del precio de ejercicio, ¿no? Entonces, si el precio spot es menor que K al vencimiento, la opción en el portafolio C se ejerce y el portafolio va a valer K, que es el precio de strike. Ahora, si el precio spot es mayor que el precio de strike, entonces la opción put no se va a ejercer, va a expirar y el portafolio va a valer ST al momento del vencimiento. Por lo tanto, al tiempo T, el portafolio C puede valer o valdría el máximo entre ST y K. Para el portafolio D, asumiendo que el dinero se invirtió en la tasa libre de riesgo, pues va a valer K al tiempo T. Por lo tanto, el portafolio C siempre vale tanto como el portafolio D y en ocasiones podría valer más, ¿no? Entonces sabemos que el portafolio D va a valer K y el portafolio C puede valer ST o K. Entonces, en el peor de los escenarios vale K o si no, puede valer más que K, que sería cuando ST es mayor que este valor, ¿no? Entonces, ante ausencia de arbitraje, las oportunidades en el portafolio C deben ser al menos las mismas que en el portafolio D al día de hoy, lo que significa que el precio de la put, que el precio de la put más el precio de la acción al momento del contrato debería de ser mayor o igual que el precio de ejercicio o el valor presente del precio de ejercicio, perdón. Despejando, tenemos que el precio de la opción put debe de ser mayor o igual que esta diferencia, que es justo la que establecimos nuevamente aquí, ¿no? Entonces, dado que lo peor que puede pasar es que una opción put expire sin ser ejercida, su valor no puede ser negativo, por lo que, de nuevamente, el precio de la opción put debería de ser mayor o igual que el máximo entre este límite inferior y 0, ¿no? Que es lo peor que podría pasar. Entonces, en resumen, dependiendo de cuál sea el tipo de la opción, si es una opción call o si es una opción put, el límite inferior va a ser este que nosotros tenemos aquí. El límite superior para la call va a ser S0. Y en el caso de la put, el límite inferior sería el máximo entre estos dos y el límite superior sería el valor presente del precio de ejercicio.
Entonces, esto nos da una idea para saber cómo se encuentra el rango en el que se debería de encontrar el precio de una put y de una call, ¿no? Hasta ahorita todavía no hemos visto cómo determinar ese precio, sino que estamos viendo cómo determinar los rangos en los que se debería de encontrar. Entonces, ya al momento en que nosotros ya empecemos a ver el pricing de las opciones, pues igual vale la pena hacer el ejercicio de que cuando determinamos el precio, verifiquemos que se encuentre dentro de estos dos límites, ¿no? De hecho, tendría que cumplirse que se encuentre dentro de estos dos límites. Ahora bien, lo que vimos hasta ahorita son los límites sobre los precios de las opciones. Ahora vamos a ver algo que se llama paridad put-call, que es una relación que aplica para las opciones europeas. La paridad put-call lo que hace es relacionar el precio de una call europea con el precio de una put europea. Entonces, lo que nos indica es que el precio de una call europea con cierto precio de strike y con cierto vencimiento puede ser deducido de una put europea con el mismo precio de strike y vencimiento y viceversa. Y esta es la relación, ¿no? Nos dice que el precio de la call más el valor presente del precio de ejercicio es igual al precio de la put más el precio de la acción. Entonces, si nosotros ya conocemos el valor de una opción put, nosotros podemos calcular el valor de la correspondiente call siempre y cuando se cumpla que tenga el mismo vencimiento y que sea el mismo activo subyacente, ¿no? Y viceversa, si tenemos ya el precio de una opción call, podemos determinar el precio de una opción put con esta paridad, ¿no? Y esto aplica únicamente en las opciones europeas. Básicamente lo que hace es que se define como el equilibrio que debe de existir entre una put y una call considerando que tienen el mismo instrumento o activo subyacente con el mismo precio de ejercicio y la misma fecha de expiración. Por ejemplo, consideremos el precio de la acción de Cemex. Supongamos que ahorita es de 31 pesos, ¿no? Y que queremos entrar en una opción cuyo precio de strike es de 30 pesos. La tasa libre de riesgo es de 10 pesos por año y el precio de una call europea a 3 meses es de 3 pesos y el precio de una put europea a 3 meses es de 2 pesos con 25 centavos. Si nosotros quisiéramos verificar si se cumple esta igualdad, claramente podemos ver que no. O sea, tenemos el precio de la call que es de 3, el precio de la put que es de 2.25 y igual tenemos los valores para determinar estas cantidades y llegamos a que de un lado tendríamos 32.26 y del otro lado tendríamos 33.25. Entonces, pues vemos que no se está cumpliendo la paridad put-call. Y de nuevo, si no se cumple esta paridad, entonces tendríamos oportunidad de hacer arbitraje. ¿Cuál sería la estrategia? En primer lugar, podemos comprar la call y vender en corto tanto la put como la acción. Esto nos va a generar un flujo de 30 pesos con 25 centavos. O sea, tenemos los 3 pesos de la call que vamos a pagar, tenemos los 2.25 pesos que vamos a recibir de la put y tenemos los 31 pesos que vamos a recibir de la acción. Lo anterior lo podemos invertir a una tasa libre de riesgo, o sea, esta cantidad, y al final va a crecer a 31 pesos con 2 centavos. Después de 3 meses, si el precio de la acción al vencimiento de la opción es de 30, entonces la call se va a ejercer. Por el contrario, si es menor que 30, la put es la que se va a ejercer. Entonces tendríamos que aquí esta diferencia de 31 pesos con 0,2 centavos menos los 30 pesos que es el precio de strike. Y eso nos estaría dando una ganancia de 1.02 centavos. Entonces, técnicamente esta relación se tiene que cumplir para que haya ausencia de arbitraje y no podamos hacer algo como lo que acabamos de ver en este ejemplo, ¿no? De nuevo, todo esto aplica únicamente para las call europeas. En el caso de las opciones americanas, no existe algo tal cual como la paridad put-call. Sin embargo, en el caso particular, cuando las opciones son sobre acciones que no pagan dividendos, se puede establecer la siguiente relación, ¿no? Que realmente igual es como un rango, como un intervalo, ¿no? Un límite superior y un límite inferior para la diferencia del precio de la call menos el precio de la put, ¿no? Entonces, eso es lo que se tendría que verificar. Y esto pues principalmente es debido a que las opciones americanas
se pueden ejercer en cualquier momento, incluyendo la terminación del contrato. Entonces, podemos decir que el precio de las opciones americanas siempre será mayor o igual al precio que las opciones europeas, pues porque nos está dando la opción de ejercerla antes de tiempo. Ahora bien, esto es en cuanto a la paridad put-call, y ya para terminar, pues vamos a ver la aproximación, una primera aproximación al precio de una opción. Entonces, el valor teórico de una opción va a ser sencillamente el valor esperado de las liquidaciones o payoff actualizados de la opción, que la opción pueda proporcionar en el futuro. Entonces, para efectos de evaluación de precios de opciones, vamos a pensar que cada posible payoff es un posible precio, o sea, ya sea C mayúscula, P o P mayúscula de la opción, ¿no? Esto va a ser un poquito más de sentido en el siguiente video cuando veamos los árboles binomiales, pero de entrada vamos a ver, vamos a sacar ya con el ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una call europea sobre un activo cualquiera, cuyo precio de ejercicio es de 100 pesos y tiene un vencimiento de un año. El tipo de interés o la tasa de interés anual es de 12% y los precios del activo al vencimiento pueden alcanzar los valores presentados en el siguiente cuadro, ¿no? O sea, lo que nos está dando aquí son los posibles precios spot que podría tener la acción al vencimiento de la opción, y nos está dando la probabilidad de que suceda eso. O sea, yo tengo que el precio de ejercicio es de 100 pesos, ¿no? Y dentro de un año a mí me interesa saber cómo va a estar el precio spot, porque dependiendo de cómo sea el precio spot, va a ser la liquidación o el payoff que esa opción me va a dar. Entonces, tengo que al final de un año el precio de la acción puede valer 70 pesos con probabilidad de 2%. Eso me generaría un payoff de 0 porque voy a elegir no ejercer la opción porque es menor que el precio de ejercicio. Luego puede valer 80 pesos con probabilidad de 8% y tampoco me generaría un payoff porque yo elegiría no ejercer. De hecho, yo voy a elegir no ejercer hasta que el precio de la acción al finalizar el contrato sea mayor que este precio. Entonces, veo que eso sucede cuando la acción puede valer 110 pesos y eso tiene una probabilidad de 20%. Entonces, aquí sí me estaría generando un payoff que sería la diferencia entre los 110 menos los 100 pesos. Lo mismo con 120 y con 130 me estaría generando estos payoff y esas serían las probabilidades de que la acción llegue a este precio, ¿no? Entonces, lo único que tendríamos que hacer para determinar el precio de la opción es calcular el valor presente del payoff esperado. Es decir, tendríamos que estar multiplicando cada uno de los payoffs por la probabilidad de ocurrencia, que es lo que estamos haciendo aquí. Obviamente estos se anulan porque son 0 y nos quedamos solo con el payoff de 10, 20 y 30 y lo estamos multiplicando por sus respectivas probabilidades. Eso sería el payoff esperado. Y pues esto lo tenemos que traer a valor presente con la tasa libre de riesgo que nos están dando y pues nos están diciendo que el vencimiento va a ser en un año. Entonces lo traemos un año y nos queda un valor de 3 pesos con 73 centavos. Entonces esto ya sería el precio de la call. Esto es la prima que se pagaría o que recibiría la parte, dependiendo de si está tomando una posición larga o una posición corta, ¿no? Entonces, los modelos que vamos a ver a partir de los siguientes videos, que son los que se utilizan en los mercados de opciones, por muy sofisticados que los veamos y complejos que parezcan, utilizan exactamente estos mismos principios. O sea, lo que vamos a hacer ahorita ya no va a ser estar examinando como tal cual una tablita con posibles precios y probabilidades, sino que ya vamos a ver los modelos que nos van a ayudar a determinar el precio de las opciones. Pero en el fondo, cada uno de estos modelos va a estar siguiendo este concepto, ¿no? Determinar el valor del payoff esperado y traerlo a valor presente. Y eso es lo que estaría determinando el precio de cada una de las opciones. Entonces, bueno, con eso estamos concluyendo este video y a partir del siguiente, que sigue formando parte de esta misma clase, de la clase 5, vamos a ver árboles binomiales.